Contactos entre Maduro y Trump. ¿Quién dice la verdad? Emisarios de los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro se han reunido. Así lo confirmaron los dos países. Sin embargo, las versiones de cada de la historia son bien diferentes. Esto es lo que dicen. ¿Se han reunido emisarios de Nicolás Maduro y Donald Trump? Miembros de ambos gobiernos aseguran que sí, que dichos acercamientos se han producido desde hace varios meses, pero las versiones son bien diferentes. Después de que la agencia AP y el portal Axios dijeran que Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo y pieza clave para una eventual salida de Nicolás Maduro del poder, se había reunido en secreto con enviados estadounidenses, han surgido muchas versiones de dichos contactos. Fuentes en Washington incluso aseguran que tales contactos apenas se estarían coordinando y que las informaciones que han surgido hacen parte de una guerra psicológica desde Estados Unidos. Los dos hombres más involucrados con Venezuela, John Bolton, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela, tienen un largo historial en este tipo de estrategias. Dice Estados Unidos que figuras clave del entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro contactan frecuentemente para negociar la salida del mandatario. Incluso un alto funcionario estadounidense le dijo a EFE que los miembros del círculo gobierno de Maduro en Venezuela han seguido contactando a responsables gubernamentales de Estados Unidos mediante varios métodos este año. En el mismo sentido, una fuente del Departamento de Estado indicó a EFE que Maduro es profundamente consciente de que no puede confiar en su círculo de asesores. En los últimos pocos meses, docenas de los que se supone que son los aliados más cercanos de Maduro han intentado contactar con Estados Unidos para negociar su salida del poder. La cuestión de si Estados Unidos responde o no depende de las circunstancias específicas, explicó la fuente, que pidió el anonimato. Esto dice el círculo de Trump. Los contactos con Cabello los ha coordinado el encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone. Uno de los predecesores de Claver Carone en la Casa Blanca, Fernando Kutz, dijo este lunes a EFE que, según una de sus fuentes en el Departamento de Estado, Estados Unidos ha mantenido al menos 2 contactos con Cabello en los últimos meses. Cabello participó en persona en el primero de ellos, celebrado en Caracas en julio, mientras que también hubo un segundo encuentro en Washington recientemente, al que asistió un enviado del líder chavista, de acuerdo con la fuente consultada por Kutz. Lo que he escuchado es que ahora iba a haber un tercer encuentro entre Cabello y el enviado de la Casa Blanca, que al menos ayer estaba en el país, aunque imagino que debe haberse ido, ahora que el tema ha salido en los medios, explicó Kutz, que en 2017 fue el asesor para Latinoamérica del presidente Donald Trump. Trump confirmó dichos contactos. No quiero decir quién, pero estamos hablando a muy alto nivel, señaló. Pero un día después el vocero de la Casa Blanca aseguró que eran solo para discutir la salida de Maduro. Luego, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que los acercamientos entre funcionarios venezolanos y de Estados Unidos a espaldas de Maduro fueron para discutir su salida del poder y la realización de nuevas elecciones. La respuesta de Maduro. Maduro, que rompió relaciones con Washington el pasado 23 de enero luego de que Trump desconociera la legitimidad de su mandato, confirmó el martes contactos de miembros de su gobierno con altos funcionarios de la administración Trump, diciendo que han sido bajo su autorización expresa y para buscar regular el conflicto entre ambos países. Pero Bolton replicó que los únicos asuntos en las conversaciones han sido la partida de Maduro y la convocatoria a nuevos comicios, sin mencionar intercambios de otro tipo. Trump dijo el martes a periodistas que su gobierno mantiene conversaciones con varios representantes de Venezuela, a pesar de que Washington desconoce a Maduro, a quien tilda de dictador, mientras busca asfixiarlo con sanciones para propiciar un cambio de régimen. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa,
varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto, anunció. Juan Guaidó dice que sabía de contactos. El líder de la Asamblea Nacional del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, admitió que conocía los contactos entre el gobierno de Estados Unidos y altos dirigentes del Ejecutivo del país suramericano. Durante una rueda de prensa, al ser consultado sobre si estaba al tanto de los contactos que ayer dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que posteriormente confirmó Nicolás Maduro, Guaidó respondió con un sí, y advirtió que tal iniciativa forma parte de una gran estrategia que busca el cese de la usurpación. Hay algunos detalles que han salido a la luz pública luego de 8 intensos meses. 7 meses desde que asumiéramos formalmente la presidencia encargada, reconocidos por 60 países del mundo, dijo Guaidó. Sobre el reconocimiento de Maduro de haber autorizado los encuentros con Estados Unidos, luego de que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, lo había negado el día anterior, Guaidó consideró que ello evidencia las contradicciones del régimen. Por otra parte, Guaidó, quien explicó que a lo largo de este año los opositores han mantenido conversaciones con miembros de las Fuerzas Armadas y del Alto Régimen, mostró su disposición a tender la mano a todos aquellos funcionarios civiles y militares que se pongan del lado de la Constitución. Lo que dice Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, dice por su parte que no hay contactos, que él no se ha reunido con nadie de ese país, y le dice a Estados Unidos que si quiere hablar o negociar debe hacerlo con el gobernante Nicolás Maduro. Si quisieran hablar y negociar con alguien, tienen que hablar y negociar con Nicolás Maduro, que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dijo Cabello durante su programa televisivo Con el Mazo Dando. Algo le está pasando al régimen que está siendo reconocido con Estados Unidos, porque el régimen de ellos hablan. Lo dirige Nicolás Maduro Moros, que es el presidente, dijo Cabello. Cabello agregó que pese a lo que pase y en cualquier circunstancia, lo encontrarán en la misma línea del ministro de Defensa Vladimir Padrino, del ministro de Relaciones Interiores Néstor Reverol y del vicepresidente económico Tarek El Aissami. En otras noticias, cómo Cuba enseñó a Venezuela a la disidencia militar. En diciembre del 2017, el entonces presidente Hugo Chávez sufrió su primera derrota en las urnas, aunque todavía era muy popular entre la clase trabajadora que lo había impulsado al poder casi una década antes. Los votantes rechazaron un referéndum que le habría permitido postularse para la reelección indefinitivamente. Molesto, Chávez recurrió a un cercano confidente, de acuerdo con 3 exasesores, Fidel Castro. El envejecido líder cubano había sido mentor de Chávez años antes de que fuera presidente, cuando era conocido por liderar un golpe fallido de Estado. Ahora la profundización de los lazos económicos hacían que Cuba fuera más dependiente de la Venezuela rica en petróleo, y Castro estaba ansioso por ayudar a Chávez a mantenerse en el poder, dijeron esos asesores. El consejo de Castro garantizara el control absoluto de los militares. Más fácil era decirlo que hacerlo. El ejército de Venezuela tenía un historial de levantamientos que a veces condujeron a golpes de Estado como el que Chávez, entonces teniendo coronel, organizó en 1992, una década más tarde. Rivales protagonizaron un breve alzamiento contra el propio Chávez. Pero si Chávez daba los pasos correctos, instruyó el cubano, podría aguantar tanto tiempo como Castro, recordaron los asesores. Después de todo, las Fuerzas Armadas de Cuba, con el hermano de Castro al mando, han controlado todo durante décadas, desde la seguridad hasta sectores clave de la economía. En cuestión de meses, los países elaboraron 2 acuerdos que dieron a Cuba un vasto acceso al sector militar de Venezuela y amplia libertad para espiarlo y reformarlo. Los acuerdos, cuyos detalles se informan aquí por primera vez, llevaron a la imposición de una estricta vigilancia de las tropas venezolanas a través de un servicio de inteligencia, ahora conocido como la Dirección General de la Contrainteligencia Militar o DGCIM. Bajo la asesoría de militares cubanos, Venezuela reformuló la unidad de inteligencia en un servicio que espía a sus propias fuerzas armadas, infundiendo miedo y paranoia y aplastando a la disidencia. Ahora conocida por sus tácticas represivas, la DGCIM
es acusada por soldados, legisladores de oposición, grupos de derechos humanos y muchos gobiernos extranjeros de abusos, incluida la tortura y la reciente muerte de un capitán de la Armada que estaba detenido. Según los documentos revisados por Reuters, los acuerdos firmados en mayo de 2008 permitieron a las Fuerzas Armadas de Cuba entrenar a soldados en Venezuela, revisar y reestructurar partes del ejército venezolano, entrenar agentes de inteligencia venezolanos en La Habana, cambiar la misión del servicio de inteligencia de espiar a rivales extranjeros a la de vigilar a los propios soldados, oficiales e incluso comandantes de alto rango. El primer acuerdo, según los documentos, prepararía a los agentes de inteligencia venezolanos para el descubrimiento y enfrentamiento a la labor de inteligencia y subversiva del enemigo. El segundo acuerdo autorizó a los funcionarios cubanos a supervisar la asimilación y la modernización del ejército de Venezuela.